Cuando mi esposo Julián murió, creí que el dolor del duelo sería lo más difícil de soportar. Me equivoqué. Aquella mañana de noviembre en Cuenca, mientras el féretro descendía lentamente bajo una fina llovizna, comprendí que el verdadero infierno no era la pérdida, sino lo que venía después. 39 años de matrimonio se habían esfumado con un último suspiro, y el silencio que quedó parecía ocupar cada rincón de mi alma. A mi lado, Clara, mi nuera, observaba la escena con un rostro tan sereno que helaba la sangre. Ni una lágrima, ni un gesto de compasión. Su mirada calculadora recorría el cementerio como si estuviera haciendo inventario de los presentes. Detrás de ella, mi hijo Sergio me tomó del brazo con ternura. «Vamos a casa, mamá, necesitas descansar», dijo en voz baja. Asentí, incapaz de responder. El sonido de la lluvia contra el parabrisas acompañó el trayecto de vuelta, mientras Clara no soltaba el móvil y Sergio conducía en silencio. Nuestra casa, aquella que Julián y yo habíamos levantado piedra a piedra en el barrio de San Antón, ya no parecía el mismo hogar. Al abrir la cancela, lo primero que vi me dejó sin aliento. 3 maletas apiladas bajo la lluvia, justo frente al garaje. «¿Qué significa esto?», pregunté, apenas reconociendo mi propia voz. Clara se encogió de hombros, con esa sonrisa gélida que también conocía. «Pensé que ya lo habías entendido. Ahora que Julián no está, las cosas cambian». Sergio bajó la mirada, sin atreverse a intervenir. No respondí. Solo me acerqué a mis maletas y las observé empapadas, símbolo perfecto de lo que quedaba de mi vida allí. Ella no sabía que guardaba un secreto. Julián había dejado a mi nombre una cuenta con 500.000 euros y una vivienda en la costa de Almería, donde solíamos pasar los veranos. Ninguno de ellos conocía esa parte de nuestra historia. Esa noche, mientras me refugiaba en casa de una amiga, comprendí algo esencial. No todos los duelos son por la muerte. Algunos comienzan cuando descubres quiénes te rodean realmente. Antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y cuéntame desde qué ciudad de España ves esta historia. Nos encanta saber hasta dónde llegan las voces de quienes aún creemos en la dignidad y la justicia familiar. Cuando intenté comprender lo que estaba ocurriendo, Clara dio un paso al frente. Su perfume fuerte, de esos caros que parecen dejar huella en el aire, me envolvió. «A partir de ahora, esta casa es mía», declaró con una frialdad que me dejó sin palabras. «Podrías irte a una residencia, Teresa. Sería lo más conveniente para todos». Aquellas palabras me golpearon como un ladrillo en el pecho. Giré la vista hacia Sergio, esperando que interviniera, que al menos dijera algo, cualquier cosa. Pero permaneció inmóvil, con la mirada perdida, más sombra que hijo, rendido ante aquella mujer que había aprendido a dominarlo con sutileza. Inspiré despacio, no quedaban lágrimas. Solo una calma extraña, casi antinatural, la que precede a los momentos en que la dignidad se pone a prueba. «Entiendo», respondí con serenidad. Arrastré mis maletas hasta el pequeño cuarto del fondo, junto al patio, que Julián usaba antaño como trastero. El olor a humedad y a pintura vieja se mezclaba con el frío de noviembre. En una esquina habían colocado una cama estrecha y una mesa desvencijada. Encima, un cuenco vacío para el perro. El mensaje era evidente. Mi lugar en esa casa estaba por debajo de cualquier animal doméstico. Me senté en el borde de la cama. La pared resumaba agua por las juntas del yeso, y la única ventana apenas dejaba pasar un hilo de luz. Me abracé los brazos y recordé las palabras de Julián. «El silencio correcto es tu arma más poderosa». Lo que ellos ignoraban era que mi marido, antes de morir, había pensado en todo. En los últimos meses había transferido a mi nombre las propiedades más valiosas: una vivienda frente al mar en la costa de Almería, una cuenta bancaria con 500.000 euros y participaciones en una empresa agrícola de Cuenca. Saqué de mi blusa el medallón que él me regaló en nuestro último aniversario. Dentro guardaba una diminuta llave, la de la caja fuerte donde reposaban todos los documentos. Una sonrisa apenas perceptible se dibujó en mis labios. Clara creía que yo era una viuda indefensa,
No sabía que el silencio también puede ser una estrategia. Aquella noche, mientras la lluvia golpeaba el tejado de Uralita, tracé mentalmente cada paso que daría. No por venganza, sino por justicia, por la memoria de Julián y, sobre todo, por mí misma. El espejo agrietado que colgaba sobre la cómoda devolvía una imagen que apenas reconocía. A mis 68 años, mi rostro mostraba las huellas de una vida entera, pero en mis ojos aún ardía una luz obstinada, esa que ni la pérdida ni la humillación habían conseguido apagar. Hoy empieza la partida, Julián, susurré al aire. Y tú me enseñaste bien a jugarla. Subí las escaleras despacio. Al entrar en la cocina, Clara ya estaba sentada con la tableta entre las manos. Ni siquiera me miró. Ah, ya estás aquí. El desayuno debe estar listo a las 7. Sergio quiere huevos revueltos con jamón y los niños, tostadas y zumo de naranja. Yo tomaré un café con leche de avena, ordenó sin levantar la vista. No respondí. Me até el delantal que colgaba junto al horno y comencé a preparar lo que pedía. Mientras cortaba el pan, la observé de reojo. Parecía demasiado cómoda en su papel de dueña de casa, como si hubiese estado esperando este momento durante años. Los niños, Martín y Lucía, bajaron aún somnolientos. Lucía, con sus 10 años, me abrazó tímidamente. Abuela, ¿por qué estás cocinando tú? Antes de que pudiera responder, Clara intervino. Tu abuela nos va a ayudar más a partir de ahora. ¿A qué es estupendo? La niña asintió confundida, mientras Martín seguía concentrado en su móvil. Sergio apareció enseguida, con traje y prisa, evitando mirarme. Buenos días, murmuró, besando a sus hijos y a su esposa. Serví el desayuno en silencio. Nadie me invitó a sentarme. Me quedé junto a la encimera, observando cómo ocupaban el espacio que durante décadas había sido mi refugio. Los niños deben estar listos en 20 minutos, anunció Clara levantándose. Y puedes empezar a limpiar después. Ah, no olvides dar de comer al gato. Se acercó y en voz baja añadió. Deberías sentirte agradecida. Muchas suegras no tienen tanta suerte. Cuando la puerta se cerró tras ellos, me quedé sola en la cocina que un día fue el corazón de mi hogar. Lavé los platos, limpié cada superficie, cada azulejo, todo con una calma que solo da la determinación. Al pasar un trapo por el mueble del salón, mis ojos se detuvieron en una fotografía. Julián y yo abrazados frente al mar, en la casa de Almería. Entonces supe que debía esperar, observar, planear. No por venganza, sino por justicia. Sergio llegaba tarde del trabajo, siempre con el rostro tenso y ojeras profundas. Había intentado hablar con él varias veces, pero esquivaba las preguntas o decía estar agotado. Aquella noche, cuando la casa se sumió en silencio y solo se oía el tic-tac del reloj del pasillo, decidí subir al despacho de Julián. El lugar permanecía tal como lo había dejado. Los libros alineados con precisión, el viejo sillón de cuero que aún conservaba su aroma, el escritorio de roble que compramos juntos en nuestro 10º aniversario. Pasé los dedos sobre su superficie y, con cuidado, abrí el cajón donde guardaba los documentos importantes. Estaba vacío. Las carpetas, los contratos, todo había desaparecido. Un escalofrío recorrió mi espalda. Alguien había registrado la habitación. Continué buscando, guiada por la intuición, en el fondo del estante, detrás de una hilera de enciclopedias, hallé lo que buscaba. La pequeña caja fuerte que solo Julián y yo conocíamos. Saqué la diminuta llave del medallón que siempre llevaba conmigo y la giré con manos temblorosas. Dentro estaban los documentos originales de nuestras propiedades, incluida la casa de Almería, el testamento y un sobre amarillento con su letra inconfundible. Mi querida Teresa, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy a tu lado. Perdóname por no poder cumplir mi promesa de acompañarte hasta el final. Durante años he observado con preocupación el cambio en nuestro hijo. El hombre noble que criamos parece desvanecerse bajo la influencia de Clara.
Temo que, cuando yo falte, intenten aprovecharse de tu bondad. Por eso tomé precauciones. Todo lo que poseemos está a tu nombre. Nuestro abogado, don Ricardo Montalvo, conoce los detalles. No dejes que te arrebaten tu dignidad. Eres más fuerte de lo que imaginas. Con amor eterno, Julián. Las lágrimas corrieron silenciosas por mis mejillas. Él lo había previsto todo. Guardé la carta junto al pecho y tomé copias de los documentos antes de cerrar la caja. Esa noche regresé a mi pequeño cuarto con un nuevo propósito: actuar con inteligencia. A la mañana siguiente, Clara me entregó una lista interminable de tareas. ¿Algún problema, Teresa?, preguntó al notar mi serenidad. Ninguno, respondí sonriendo. Solo me adapto a mi nueva vida. Ella creyó haber ganado, pero mientras limpiaba observaba. Martes tras martes salía al salón y volvía igual. Los jueves, Sergio se quedaba hasta tarde trabajando. Y una noche, mientras servía la cena, escuché a Clara susurrar: «Tenemos que resolver lo del terreno en Almería. El comprador está impaciente. No podemos vender algo que no nos pertenece legalmente», dijo Clara, bajando la voz, aunque lo suficiente para que yo la oyera desde el pasillo. «Tu padre está muerto, Teresa. ¿Quién va a reclamar?», respondió Sergio, con un tono que me heló la sangre. Fingí no haber escuchado, pero mi corazón latía desbocado. Estaban planeando vender propiedades que ahora me pertenecían, sin mi conocimiento ni consentimiento. Aquella noche, cuando la casa quedó en silencio, tomé mi viejo teléfono móvil, ese que Clara consideraba un trasto inútil, y marqué un número que no había olvidado. «Don Ricardo, le habla Teresa, la esposa de Julián Herrera. Necesito verle con urgencia». A la mañana siguiente tomé el autobús a la notaría de don Ricardo Montalvo, en el centro de Cuenca. El despacho conservaba su atmósfera habitual. Estanterías repletas de libros de derecho, olor a papel antiguo y café recién hecho. A sus 72 años, el abogado mantenía su elegancia intacta y aquella mirada firme que siempre me transmitía calma. «Doña Teresa, mi más sentido pésame por don Julián», me dijo estrechando mis manos. «Fue un hombre admirable». Asentí con un nudo en la garganta y me senté frente a su escritorio de nogal. Abrí mi bolso y extendí sobre la mesa los documentos que había encontrado en la caja fuerte. «Necesito saber exactamente cuál es mi situación, Ricardo, y le ruego absoluta discreción». Él se ajustó las gafas y comenzó a revisar los papeles con gesto concentrado. «Julián fue tan meticuloso como siempre», dijo tras unos minutos. «La casa de Cuenca, la propiedad en Almería y las cuentas están legalmente a su nombre». «¿Y los terrenos de los que hablaban?», pregunté, recordando la conversación que había oído. «Siguen a nombre de su esposo, pero el testamento es claro. Usted es la beneficiaria universal. Nadie puede impugnarlo». Me entregó una copia certificada del testamento. Por un instante sentí alivio, pero enseguida me invadió la inquietud. ¿Y si intentan vender algo sin mi firma? Ricardo me miró con gravedad. Sería fraude y falsificación de documentos. Si sospecha algo, documente cada detalle. Le relaté todo lo que había escuchado. «Lo que están haciendo con usted es inaceptable», dijo con firmeza. «Podemos iniciar acciones legales de inmediato». Negué suavemente. «Aún no. Primero quiero entender cada movimiento, observar, anotar, y cuando llegue el momento, actuar». Salí del despacho 2 horas después, con un plan y una serenidad nueva. Por primera vez en semanas me sentí fuerte otra vez. Antes de regresar a casa, hice una parada en una pequeña tienda del centro de Cuenca. Compré 2 grabadoras diminutas y una microcámara que podía ocultarse fácilmente entre los libros o en un jarrón. No me enorgullecía recurrir a esos métodos, pero necesitaba pruebas. Si algo había aprendido de Julián, era que la verdad debía demostrarse con hechos, no con palabras. Cuando llegué, la casa estaba casi vacía. Solo Lucía, mi nieta, permanecía en el porche leyendo un cuento con las piernas cruzadas. Al verme sonrió. «Abuela, ¿dónde estabas?».
Mamá se enfadó porque no estabas para hacer la comida. Me senté a su lado y acaricié su cabello, tan oscuro y suave como el de Julián cuando era joven. Tuve que resolver unos asuntos, cariño, cosas de mayores. Lucía bajó la voz, mirando alrededor con cautela. Mamá dijo que pronto te irás a vivir a un sitio para personas mayores. ¿Es verdad? El corazón se me encogió. ¿Y tú qué piensas de eso?, pregunté. No quiero que te vayas. Ya perdí al abuelo, susurró abrazándome. No te preocupes, mi vida. No pienso irme a ningún lado, le aseguré. Por la tarde, Clara regresó con Martín y me encontró preparando té. ¿Dónde estabas? Tuve que pedir comida, dijo con impaciencia. Fui al médico. Esas revisiones que tengo cada mes, mentí con naturalidad. Clara frunció el ceño, pero no insistió. Bien, entonces prepara la cena. Sergio traerá un invitado importante. Esa noche cociné con el esmero de otros tiempos. El invitado resultó ser Ricardo Méndez, un supuesto agente inmobiliario. Durante la comida, noté las miradas cómplices entre los tres. Entonces, Sergio, dijo Ricardo mientras terminaba el postre, el terreno de Almería sigue disponible, ¿verdad? Mi hijo bajó la vista. Estamos ultimando algunos detalles, respondió nervioso. Cuando todos se durmieron, puse en marcha mi plan. Oculté una grabadora en el salón y otra en el despacho, donde Clara y Sergio solían hablar a puerta cerrada. A la mañana siguiente, la oí susurrar por teléfono. Sí, el terreno de Almería. No, ella no sospecha nada. Mi corazón se aceleró. Sabía que esa finca estaba a mi nombre desde antes de que Julián enfermara. En los días siguientes, continué mi papel de abuela dócil, pero cada palabra, cada llamada y cada gesto quedaban grabados. Y poco a poco, la verdad empezó a tomar forma. Cada tarea que Clara me imponía parecía tener un propósito. Recordarme que aquella casa, la que Julián y yo habíamos construido con años de esfuerzo, ya no me pertenecía. Mientras limpiaba su dormitorio, descubrí algo que me dejó helada. Una carpeta con copias falsificadas de escrituras y transferencias, todas con mi firma falsificada. Con manos temblorosas, saqué mi móvil y fotografié cada página, enviando las imágenes a don Ricardo Montalvo. Su respuesta fue inmediata. Esto es prueba de delito. ¿Podemos proceder ya? Apreté los labios antes de escribir. Aún no. Quiero ver hasta dónde llegan. La oportunidad no tardó. Clara organizó una cena en casa y entre los invitados estaban Ricardo Méndez, su esposa, y un tal Carlos Viana, presentado como inversor interesado en una oportunidad familiar. Preparé la mesa, serví los platos y observé en silencio. Carlos tenía el aspecto de esos empresarios que no hacen demasiadas preguntas cuando un trato promete ganancias rápidas. Entonces, Sergio, ¿cuándo podremos cerrar la venta del terreno en Almería?, preguntó mientras yo servía el vino. Estamos resolviendo los últimos trámites, contestó mi hijo, evitando mirarme. Ya sabes cómo es la burocracia, añadió Clara con su sonrisa encantadora. Al ir a buscar el postre la escuché susurrar. Está ofreciendo 500.000 euros. Tenemos que cerrar esto antes de que la vieja sospeche. Aquella noche no pegué ojo. La grabación que había dejado en el comedor confirmaba lo que temía. Clara y Sergio pretendían vender mis bienes falsificando documentos, pero aún necesitaba saber cuánto de ese plan venía realmente de él. A la mañana siguiente, mientras Clara se duchaba, toqué la puerta del despacho. Hijo, ¿puedo hablar contigo un momento? Sergio alzó la vista incómodo. Ahora no, mamá, estoy ocupado. Es sobre el terreno de Almería, dije despacio observando su rostro. Palideció. ¿Qué terreno? El que tú y Clara vais a vender a Carlos Viana. Se levantó de golpe y cerró la puerta. ¿Cómo lo sabes? Sé más de lo que imaginas, hijo, respondí con calma. Sé de las falsificaciones, de las deudas y del desprecio con que me tratan. Sergio se llevó las manos a la cara, abatido. Mamá, no entiendes. Clara, está hasta el cuello de deudas. ¿Y la solución es robarme?, repliqué con la voz firme. Tu padre te enseñó la honestidad. Él bajó la mirada. Papá lo dejó todo para ti.
No pensó en mí ni en mis hijos. Lo miré con un nudo en la garganta. Te equivocas, Sergio. Julián aseguró vuestro futuro. Los fondos de los niños, tu empresa, todo fue su forma de protegernos. No me lo quitó a mí, te lo dio a ti también. La frase de Sergio resonó como un puñal. Estás demasiado mayor para manejar tanto dinero. Al final todo acabará en nuestras manos. Aquella frialdad me atravesó. Comprendí entonces que no solo esperaban mi muerte, estaban acelerando el proceso, obligándome a vivir en condiciones indignas. Antes de que pudiera responder, oímos pasos en el pasillo. Clara venía hacia el despacho. Rápidamente contuve la emoción y cambié el tono. Entonces, hijo, acuérdate de la receta del flan que te enseñé. A los niños les encanta, dije con una sonrisa que pretendía naturalidad. Clara me miró con desconfianza. ¿De qué cuchichean?, preguntó. Mi madre solo quería que trajéramos ingredientes para un postre, respondió Sergio, demasiado rápido. Clara sonrió con esa mueca que ya conocía. Sus ojos, sin embargo, permanecían glaciares. ¡Qué detalle tan bonito! Pero hoy no hay tiempo para compras, Sergio. Tenemos la reunión con Ricardo en 1 hora. Al salir del despacho, noté que la mirada de Clara me seguía. Sabía que algo iba mal, y eso la hacía más peligrosa. Aquella tarde llamé a don Ricardo. Le conté todo. Las grabaciones, los papeles falsificados, la conversación de la cena. Teresa, dijo con voz grave, tenemos pruebas suficientes para actuar. Podemos pedir una orden cautelar y paralizar cualquier transacción y, además, abrir diligencias penales contra Clara y los implicados. ¿Y Sergio? Hubo un silencio que me rompió por dentro. Su hijo está involucrado, aunque sea por omisión, respondió. Tendrá que responder. La idea de ver a mi hijo encarar consecuencias me partía el corazón. Es mi hijo el que aprendió a caminar entre mis manos. Pedí tiempo. Dame unos días más, le supliqué. Tengo un plan. Esa misma noche lo repasé todo en la cama del anexo, calculando cada movimiento. A la mañana siguiente, cuando Clara salió al salón y los niños se fueron al colegio, fui al despacho. Sergio estaba con la laptop. Al verme, escondió unos papeles. Necesitamos hablar sin excusas, dije. Él suspiró, rendido. ¿Qué quieres, mamá? Puse sobre la mesa un sobre con copias de los títulos verdaderos, junto a fotografías de los documentos falsificados que había hallado. Quiero que veas lo que pretenden hacer, dije con calma, y que entiendas las consecuencias legales y morales. Sergio hojeó los papeles. Su color se fue perdiendo. Esto es grave, murmuró. ¿Cómo conseguiste todo esto? Tu padre lo dejó todo bien atado, contesté. Y yo no permitiré que lo traicionéis. Tengo pruebas, audios y fotografías. He hablado con don Ricardo y no dudaré en presentar denuncias si me traicionáis. Aún os doy una última oportunidad. Piensa bien antes, hijos. Tu padre me enseñó a estar siempre preparada. Respondí con serenidad. Sergio, lo que estáis haciendo no es solo inmoral, es un delito, falsificación, fraude, apropiación indebida. Fue idea de Clara, soltó de golpe, como un niño que busca librarse de la culpa. Dijo que era solo una forma de adelantarnos a la herencia, que tú no necesitabas tanto dinero a tu edad. ¿Y tú aceptaste enviarme a una residencia y tratarme como una empleada en mi propia casa? Pregunté, sin gritar, pero con una firmeza que lo hizo bajar la cabeza. Las deudas, mamá, murmuró. Clara tiene préstamos enormes. Cuando lo descubrí ya era tarde. El banco amenaza con quitarnos la casa, el coche, ¿y la solución fue robarme? Pregunté, con un nudo en el pecho. El silencio se extendió entre nosotros. El sol de noviembre se filtraba por la ventana del despacho, tiñendo de dorado el mismo escritorio donde Julián había pasado años planificando nuestro futuro. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Sergio finalmente, con la voz rota. ¿Vas a denunciarnos? Eso depende de ti, respondí sin titubear. Tengo 2 condiciones. Primero, cancelas de inmediato cualquier negociación. Segundo, Clara debe saber que su juego ha terminado. Ella nunca lo aceptará, replicó con desesperación. Entonces tendrás que elegir, hijo mío, tu esposa o tu libertad.
En ese momento se oyó la puerta principal. Clara había regresado. Sergio escondió los documentos en un cajón. «Piénsalo bien, hijo», le dije en voz baja. «Mañana quiero tu respuesta». Aquella noche fue interminable. En mi cama del anexo oía los ecos de la discusión arriba. Puertas golpeadas, gritos ahogados, pasos apresurados. La tormenta solo estaba empezando. Al amanecer, Clara bajó con los ojos enrojecidos y un gesto tenso. Fingió no verme mientras servía café. Sergio la siguió, igual de abatido. Los niños, Martín y Lucía, comían en un silencio que dolía. «Terminad rápido, que vais a llegar tarde», ordenó ella con voz áspera. Cuando los pequeños se fueron, se giró hacia mí. «¿Qué estás tramando, vieja entrometida?» Dejé la taza con calma. «Solo protejo lo que es mío, Clara». Sergio me contó todo. «¿Crees que puedes destruir esta familia?», bufó. «La estás destruyendo tú, con tus mentiras y tu codicia». Rió con desprecio. «¿Qué vas a hacer con tanto dinero? ¿No ves que apenas puedes subir las escaleras?» «Precisamente», dije alzándome, «porque puedo decidir. Es mi dinero, mis propiedades». Golpeó la mesa con furia. «Eres egoísta. Ese dinero podría asegurar el futuro de tus nietos». «No los uses como excusa», repliqué. «Julián ya garantizó su futuro, y tú ni siquiera lo sabes». Aquello pareció tomarla por sorpresa. Clara me miró fijamente, sin comprender del todo que ya no tenía el control. Sergio, que hasta entonces había permanecido callado, rompió el silencio. «Mamá, no podemos seguir así. Tenemos que encontrar una solución». «La solución es simple», respondí mirando a Clara sin apartar la vista. «Cancelas todas las negociaciones ilegales, devuelves los documentos falsificados y hablamos como adultos sobre cómo afrontar las deudas». Clara soltó una carcajada amarga. «¿Y por qué haría eso? ¿Por qué renunciaría a miles de euros solo porque una anciana decidió que quiere quedarse con todo?» Saqué el móvil del bolsillo y abrí una carpeta. «Porque tengo grabaciones de todas tus conversaciones sobre la falsificación, los planes para enviarme a una residencia y los intentos de estafar a compradores». Su rostro cambió del desprecio al pánico. «Y porque ya envié copias de todo a don Ricardo Montalvo con instrucciones de entregarlas a la policía si algo me ocurre». El color desapareció de su cara. Por un instante temí que se desmayara o perdiera el control. En cambio, se volvió hacia Sergio, furiosa. «¿Tú sabías esto? ¿Sabías que ella nos estaba espiando?» «No, yo no tenía ni idea», balbuceó mi hijo. Clara se giró de nuevo hacia mí con los ojos encendidos. «Esto no ha terminado, Teresa. No te saldrás con la tuya». «Ya ha terminado», repliqué con calma. «Ahora tú decides. ¿Lo resolvemos en familia o ante un juez?» Clara tomó su bolso y salió del salón golpeando la puerta con tanta fuerza que las ventanas vibraron. Sergio se quedó quieto, sin saber qué decir. «¿De verdad tienes esas pruebas?», preguntó finalmente. «Cada palabra, cada documento», respondí. «Tu padre me enseñó a estar siempre 2 pasos por delante». Se cubrió el rostro con las manos. «Dios mío, ¿cómo llegamos a esto?». Puse una mano sobre su hombro. «Aún hay tiempo, hijo, pero tienes que actuar bien». «¿Qué hago? Primero, cancela la venta del terreno de Almería. Después hablaremos de vuestras deudas y del futuro de esta familia». Asintió despacio. «Llamaré a Ricardo ahora mismo». «Perfecto». En cuanto a Clara, hizo una pausa, preocupado. «No la conoces como yo, mamá. Puede hacer algo impulsivo. Por eso tengo un plan B, y ha llegado la hora de ponerlo en marcha». A la mañana siguiente, la casa estaba extrañamente en calma. Clara no había vuelto. Sergio dijo que se había quedado en casa de una amiga, pero su tono lo traicionó. Los niños notaban la tensión. «¿Dónde está mamá?», preguntó Lucía, con voz temerosa. «Tu madre tuvo que resolver unos asuntos, cariño», dijo Sergio. «Volverá pronto». Martín, más perceptivo, frunció el ceño. «¿Han vuelto a pelear?». El silencio de su padre fue respuesta suficiente. Después, cuando los niños salieron hacia la escuela, me senté con Sergio en el pórtico. El viento de noviembre arrastraba las hojas
y el peso de todo lo vivido se sentía en el aire. El día amaneció sorprendentemente luminoso, con un cielo azul que contrastaba con la pesadumbre que se cernía sobre nuestras vidas. Sergio, sentado frente a mí en el porche, giraba nervioso la taza de café entre las manos. Llamé a Ricardo y cancelé todo, dijo con voz temblorosa. No le gustó nada. Amenazó con denunciar. Que amenace, respondí serena. Está tan implicado como vosotros, quizás más. Él es el corredor responsable de las operaciones. Sergio suspiró, abatido. ¿Qué hacemos ahora, mamá? Ahora vamos a ser completamente sinceros, le dije mirándole a los ojos. Quiero saber la magnitud exacta de vuestras deudas. Se pasó la mano por el cabello, gesto idéntico al de Julián cuando estaba preocupado. Es peor de lo que crees, admitió. Clara tiene 3 tarjetas de crédito al límite, préstamos personales y otros con intereses imposibles. A medida que hablaba, el panorama se volvía más desolador. Una red de deudas tan profunda que ni la venta de la casa de Almería bastaría para cubrirla. Lo peor fue descubrir que parte del dinero se había ido en caprichos y viajes, incluso en un idilio con un entrenador de pádel. He sido un idiota, mamá, tan ciego. ¿Cómo no vi lo que pasaba?, dijo con lágrimas en los ojos. Apreté su mano con ternura. A veces no vemos lo que no queremos aceptar, hijo. En ese momento, el ruido de un coche frenando bruscamente interrumpió la conversación. Clara había regresado y no venía sola. Sergio se levantó sobresaltado. «Quédate aquí», me pidió antes de entrar. Desde el porche escuché voces alteradas. Ella gritaba, acusando de traición, mientras una voz masculina intentaba calmarla. Entré decidida. En la sala, Clara estaba acompañada por un hombre alto, corpulento, con traje oscuro. Su mirada me produjo un escalofrío. «Mira quién apareció», dijo Clara con sarcasmo. La matriarca controladora. «¿Y usted quién es?», pregunté sin rodeos. «Renato, mi abogado», respondió ella con sonrisa triunfante. «¿Abogado?», repitió Sergio perplejo. «¿Desde cuándo tienes un abogado?». «Desde que tu madre empezó a amenazarnos», replicó Clara. «Renato nos ayudará a garantizar lo que nos pertenece». El tal Renato avanzó un paso. Doña Teresa, con todo respeto, a su edad, quizá no conserva las mismas facultades mentales. Sería prudente permitir que su familia administre sus bienes. «Mis facultades están intactas», interrumpí con firmeza, «y también mi memoria sobre lo que es legal y lo que no». Sergio se levantó furioso. «¿Una interdicción? ¿Te has vuelto loca, Clara? Mi madre no necesita tutores». Ella me miró con desprecio. «Ya lo veremos», dijo, antes de salir del salón, dejando tras de sí un silencio que heló la casa entera. «Sí, aquí tienes la continuación reescrita, manteniendo completamente coherentes los nombres, el escenario, la edad y la cronología. Teresa, viuda de Julián, hijo Sergio, nuera Clara, Cuenca, barrio de San Antón, propiedad en Almería, noviembre, época actual». Respiré hondo y mantuve la mirada fija en Clara. «Escúchame bien», dije despacio. «Tienes hasta el final del día para marcharte de esta casa. No volverás a poner un pie bajo este techo». Sergio intentó interceder, pero lo detuve con un gesto. «Esta vez no hay medias tintas. Si quieres que te ayude con las deudas, tendrás que aceptar mis condiciones. Primero, cancelas cualquier negociación y devuelves todos los documentos. Segundo, entregas una lista detallada de acreedores y movimientos. Tercero, te comprometes por escrito a no acercarte un metro a mis cuentas ni a mis propiedades». Clara se levantó, furiosa. «¿Me echas? ¿Así, sin más?», gritó. «Te echo si es necesario», respondí. «Has demostrado que prefieres el camino fácil, mentir, manipular y falsificar. No consentiré que uses a mis nietos ni mis recuerdos como excusa para saquear lo que nos pertenece». Renato, que permanecía a un lado como sombra, frunció el ceño. «Si hace una acusación pública, usted podría enfrentarse a consecuencias por difamación», dijo con voz medida. «Lo sé», repuse,
y por eso ya he enviado copia de todo a don Ricardo Montalvo y al despacho del licenciado Jorge Santos. Si alguien intenta vender o transferir activos, las autoridades recibirán la documentación inmediatamente. No es amenaza, es previsión. Sergio, con la voz quebrada, preguntó: ¿Y si aceptan las condiciones, mamá? Entonces elaboraré un plan de saneamiento financiero, contesté. Revisaremos conjuntamente las cuentas, negociaremos con los acreedores y pondremos un administrador independiente que garantice que los fondos se usen solo para las necesidades de los niños y para pagar deudas razonables. Además, constituiré un fideicomiso para el Fondo Educativo de Martín y Lucía, que solo se podrá disponer mediante consenso notarial. Clara se llevó las manos a la cabeza, entre risas amargas y amenazas. «Es una venganza», vociferó. «No es venganza, Clara», replicó Sergio con dolor. «Es justicia». La tarde se volvió tensa. Clara recogió su bolso, lanzó una mirada desafiante y salió de la casa sin mirar atrás, dejando tras de sí un silencio que parecía un presagio. Tras su marcha llamé a don Ricardo. Le pedí que pusiera en marcha las medidas cautelares y que citara a los acreedores para una negociación. Le pedí también que coordinara con la fiscalía si aparecía cualquier movimiento irregular. Sergio rompió a llorar y se dejó caer en una silla. Me acerqué, le sostuve la mano y con voz suave le prometí que lucharía por la dignidad de nuestra familia y por el futuro de sus hijos. Era la hora de recomponer lo que podíamos, paso a paso. Y no fallaré nunca. La mañana amaneció gris sobre Cuenca, con una llovizna fina que humedecía los balcones del barrio de San Antón. Tenía 68 años, pero esa madrugada me sentía más fuerte que nunca. Había recuperado la calma y, sobre todo, la dignidad. Sergio preparaba el café mientras yo ponía la mesa. Era la primera vez, en mucho tiempo, que compartíamos un silencio que no dolía. «Mamá, estoy decidido a enderezar todo», dijo con un hilo de voz. «Ya hablé con don Ricardo. Vendremos esta tarde a revisar las cuentas y fijar un plan». Asentí sin decir nada. Me alegraba verlo actuar con responsabilidad, pero mis pensamientos seguían en Clara, en lo que Diego me había contado la noche anterior. Aquella amenaza no podía pasarse por alto. «Hijo, necesito que me escuches», le dije dejando la cuchara sobre el platillo. «No sabemos hasta dónde puede llegar Clara». Anoche irrumpió en la habitación de los niños. Prometió volver. Sergio se quedó helado, con la taza a medio camino. «No puede ser. Ella no haría eso». «Sí lo haría», respondí con firmeza. «No subestimes a quien se siente acorralada. Llama a don Ricardo y pídele que notifique a la policía local. Solo por precaución». A media mañana, los agentes del cuartel de San Antón llegaron discretamente. Tomaron declaración a Sergio y revisaron la casa. Les entregué una copia de la grabación donde Clara y Renato hablaban de falsificar documentos. El subinspector, un hombre joven y cortés, me aseguró que enviarían una patrulla ocasional durante las noches. «Más vale prevenir, doña Teresa», me dijo. «Gente así suele volver cuando se ve sin salida». Esa tarde, cuando don Ricardo Montalvo llegó, revisamos todos los papeles. La casa de Cuenca, la finca en Almería, las cuentas de ahorro y los fondos educativos de Martín y Lucía. Todo estaba finalmente bajo control legal. «Teresa», comentó el abogado mientras firmaba los documentos, «su esposo estaría orgulloso de usted. Ha demostrado una entereza admirable». «No fue solo por mí», respondí. «Fue por mis nietos y por la memoria de Julián». Al caer la noche, después de acostar a los niños, me quedé en el salón, escuchando la lluvia golpear los cristales. La casa volvía a sentirse hogar. Encendí la lámpara de mesa y abrí mi cuaderno. Allí, entre notas y fechas, escribí una sola frase. La paz no es ausencia de conflicto, sino resultado de haberlo enfrentado con coraje. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, dormí sin miedo. La tarde caía lentamente sobre Cuenca, y el aire húmedo del barrio de San Antón parecía cargado de una tensión invisible. Sergio estaba pálido.
con las manos temblorosas mientras inspeccionaba cada rincón de la casa. «Esto no puede estar pasando, mamá», murmuró, mirando los cajones abiertos y los papeles desparramados por el suelo. Clara estuvo aquí, no hay duda. El corazón me golpeaba en el pecho, pero me obligué a mantener la calma. «Tranquilo, hijo. Lo importante es que Martín y Lucía están a salvo. Llama a don Ricardo y avísale. Yo revisaré el resto de la casa». La cocina estaba revuelta. El jarrón que perteneció a Julián y a mí yacía hecho añicos en el suelo. En el salón, las fotografías familiares estaban boca abajo. Subí al despacho con paso firme. La pequeña caja fuerte detrás de los libros seguía cerrada, pero el cajón del escritorio había sido violentado. Faltaban algunos documentos, principalmente copias de escrituras antiguas. Sergio subió corriendo detrás de mí. «¿Falta algo importante?», preguntó agitado. «No lo sé aún», respondí revisando carpeta por carpeta, pero parece que buscaban pruebas, no dinero. Esa sospecha se confirmó cuando el teléfono de Sergio sonó. Era don Ricardo Montalvo. «Acabo de hablar con el juzgado, Teresa. He solicitado que un oficial acuda para tomar nota del allanamiento y reforzar la medida de protección», informó con voz firme. «Es evidente que Clara ha cruzado una línea peligrosa». «Gracias, Ricardo», dije respirando hondo. «Lo que más me preocupa son los niños. Mañana mismo presentaré la orden de restricción completa», añadió el abogado. «Nadie con su historial debería tener acceso a ellos». Después de colgar, Sergio se desplomó en el sillón del despacho. «Nunca pensé que llegaría a esto», dijo con voz rota. «La mujer con la que me casé ya no existe». Me senté a su lado y le tomé la mano. «A veces el amor nos ciega, hijo, y no vemos la verdadera naturaleza de quien tenemos al lado. Pero ahora tienes una segunda oportunidad. No la desperdicies». Cuando por fin anocheció, recogimos los papeles desperdigados y dejamos todo cerrado. La policía pasó poco después, tomó fotografías y redactó el informe. El agente que me atendió me aconsejó cambiar las cerraduras esa misma noche. Mientras subía a mi dormitorio, miré el retrato de Julián sobre la repisa. «No te preocupes», susurré. «He aprendido bien tus lecciones. Nadie volverá a entrar en esta casa sin mi permiso». Afuera la lluvia comenzaba a caer con suavidad sobre los tejados de Cuenca. Era el sonido de una batalla que, poco a poco, empezaba a inclinarse a mi favor. El viento soplaba con fuerza aquella tarde en Cuenca, haciendo vibrar los postigos de las ventanas. A mis 68 años, jamás imaginé ver mi casa convertida en un campo de batalla emocional. Sergio me ayudaba a recoger los papeles que Clara había dejado esparcidos por el suelo. «¿Qué crees que buscaba?», pregunté más para mí misma que para él. «Quizás algo que pueda usar en tu contra», respondió. «Alguna prueba de que estás senil, como ha insinuado alguna vez». Entre los documentos noté la ausencia de un expediente importante, la escritura original de la finca en Almería. Aunque guardaba una copia certificada en la caja fuerte, el documento original contenía anotaciones manuscritas de Julián, mi difunto esposo, que podrían ser manipuladas. «Tenemos que cambiar las cerraduras hoy mismo», dije, «y poner cámaras en cada entrada». Sergio asintió, ya con el teléfono en la mano, llamando a un cerrajero y a una empresa de seguridad. «Vendrán en 1 hora», informó al colgar. «Iré por los niños al colegio». Mientras esperaba, me senté en el sillón que fue de Julián, intentando controlar el temblor de mis manos. «No cedas ahora», me repetí en silencio. «Has soportado cosas peores». Cuando Sergio regresó con Martín y Lucía, sus rostros se iluminaron brevemente antes de transformarse en preocupación al ver la casa revuelta. «¿Qué ha pasado, abuela?», preguntó Lucía abrazándome. «Nada grave, cariño. Solo estamos arreglando algunas cosas», respondí con una sonrisa tranquila. Pero la pequeña insistió. «Fue mamá, ¿verdad? La oí decir que tú nos habías quitado lo que era suyo». Intercambié una mirada con Sergio. Clara estaba usando incluso a los niños en su guerra. «No, amor», dijo él con voz serena. «Esta casa fue siempre de los abuelos. Nadie ha quitado nada». Lucía bajó la mirada murmurando.
Entonces mamá mintió otra vez. Aquella noche, después de acostar a los niños, Sergio y yo nos sentamos en el pórtico, bajo las nuevas luces de seguridad que lanzaban sombras sobre las macetas de geranios. Nunca pensé que llegaría a esto, confesó, con un hilo de voz. Poner alarmas para protegernos de Clara. A veces el peligro llega disfrazado de amor, hijo, dije mirando al cielo oscuro. Tu padre solía decir que la verdadera prueba de una persona llega cuando pierde el control. Sergio respiró hondo y me miró con los ojos húmedos. Gracias, mamá, por no rendirte conmigo. Le sonreí suavemente. No lo hice por ti, Sergio. Lo hice por nosotros. Porque esta familia aún puede salvarse. Una madre nunca se rinde, le respondí a Sergio, tocando su mano con suavidad, ni siquiera cuando el camino parece imposible. Aquella noche dormí en mi dormitorio principal por primera vez desde la muerte de Julián. Su aroma seguía flotando en el aire, una mezcla de colonia antigua y madera encerada. Me envolvió una calma que no sentía desde hacía meses. La batalla no había terminado, pero al fin estaba de nuevo en el lugar que me pertenecía. El timbre del teléfono me despertó de golpe. El reloj digital marcaba las 3:17 de la madrugada. ¿Sí? Contesté, la voz ronca por el sueño. ¿Doña Teresa Ibáñez?, preguntó una voz grave al otro lado de la línea. Le habla el comisario Ramírez, de la Policía Judicial de Cuenca. Tenemos una situación que requiere su presencia inmediata. Mi corazón se aceleró. ¿Qué ha pasado? ¿Es mi hijo? ¿Mis nietos? No, señora, respondió el comisario con tono profesional. Se trata de su nuera, Clara Muñoz. Ha sido detenida intentando irrumpir en su propiedad de Almería. El amanecer despuntaba pálido cuando llegamos a la comisaría. Sergio conducía en silencio, los nudillos blancos aferrados al volante. Dejamos a Martín y Lucía al cuidado de nuestra vecina doña Elena, prometiendo regresar lo antes posible. El comisario Ramírez, un hombre de rostro curtido y mirada cansada, nos recibió en su despacho. Gracias por venir tan rápido, doña Teresa, señor Sergio. La señora Muñoz fue detenida anoche por allanamiento de morada. ¿Cómo llegó hasta Almería?, pregunté incrédula. Tomó un autobús ayer por la tarde, explicó el comisario hojeando su informe. A la 1 de la madrugada, un vecino de su finca oyó ruidos y alertó a la policía. Cuando los agentes llegaron, encontraron a la señora Muñoz dentro de la vivienda, revisando cajones y armarios. Sergio cubrió su rostro con las manos. ¿Buscaba algo en particular?, pregunté. Según declaró, pretendía hallar documentos que probaran que la propiedad pertenece a su marido y no a usted, dijo el comisario con un gesto de escepticismo. Verificamos el registro. La finca está a su nombre desde hace más de 5 años. ¿Se le imputarán cargos?, preguntó Sergio. Sí. Allanamiento, daños materiales y falsificación de documentos, respondió Ramírez abriendo una carpeta. Encontramos en su coche escrituras falsas y contratos con su firma falsificada. Sentí un nudo en el estómago. Planeaba vender la finca, incluso después de todo. El comisario asintió. Mencionó a un comprador extranjero dispuesto a pagar en efectivo. Sergio se quedó inmóvil, pálido, sin palabras. ¿Puedo verla?, pregunté finalmente. Ramírez dudó un instante antes de asentir. 5 minutos. Y con un agente presente. Respiré hondo. Había llegado el momento de mirarla a los ojos. Mientras Sergio seguía al agente uniformado hacia el área de detención, el comisario Ramírez dirigió su atención hacia mí. Doña Teresa, debo informarle que la señora Clara Muñoz ha hecho algunas acusaciones graves en su contra, dijo con tono medido. Afirma que usted está mentalmente incapacitada y que manipuló a su hijo para quedarse con los bienes familiares. Sonreí con tristeza. No me sorprende, respondí con calma. No estamos dando crédito a esas declaraciones, aclaró el comisario, sobre todo considerando la evidencia de falsificación y allanamiento. Pero creí importante que lo supiera. Asentí con un leve gesto. ¿Qué ocurrirá ahora? Permanecerá detenida hasta la audiencia de control, explicó. El juez decidirá mañana si queda en libertad provisional o continúa bajo custodia.
La idea de Clara tras las rejas me provocó un sentimiento contradictorio. No era compasión lo que sentía, sino pena por Martín y Lucía, que pronto tendrían que afrontar una verdad demasiado dura para su edad. ¿Y si decido no presentar cargos?, pregunté. Ramírez me miró con seriedad. Es su derecho, señora, pero con el nivel de pruebas que existe, el Ministerio Fiscal seguirá adelante de oficio. Cuando Sergio regresó, sus ojos estaban enrojecidos. No dijo palabra alguna. Salimos de la comisaría y el aire frío de la madrugada nos recibió con un silencio que dolía. El cielo comenzaba a aclararse sobre Cuenca y el sonido lejano de los primeros coches rompía la quietud. ¿Cómo estaba?, pregunté finalmente. Irreconocible, respondió con voz baja. No físicamente. Era como si estuviera mirando a otra persona. No mostró remordimiento. Dijo que yo la traicioné, que elegí tu dinero antes que a ella. Suspiré. Lo siento, hijo. Sergio apretó el volante con fuerza. ¿Sabes qué es lo peor? Que una parte de mí todavía la recuerda como era antes, cuando creí que podía confiarle mi vida. El camino de regreso fue silencioso. Al llegar a casa, el sol bañaba el barrio de San Antón con una luz dorada que parecía burlarse de nuestra desgracia. Doña Carmen, nuestra vecina, nos esperaba en la cocina preparando café. Los niños durmieron tranquilos, dijo con una sonrisa cálida. Ni se enteraron de que salieron. Cuando se marchó me quedé observando la taza humeante frente a mí. El aroma del café, la luz de la mañana, el tic-tac del reloj, todo parecía normal, pero nada lo era. Sergio se sentó frente a mí, exhausto. ¿Qué les diremos a los niños, mamá? Lo miré fijamente. La verdad, pero con amor, que su madre cometió un error y debe asumir las consecuencias. Él asintió lentamente. ¿Y nosotros? Nosotros, respondí con serenidad. Reconstruiremos lo que ella destruyó, paso a paso, día a día. Aquella mañana en Cuenca, cuando Martín y Lucía bajaron a desayunar, sus rostros todavía adormecidos se iluminaron al vernos juntos. A pesar de todo lo ocurrido, seguían siendo niños, resilientes, capaces de hallar esperanza incluso entre los restos de una familia rota. Mientras servía el chocolate caliente, sentí una punzada en el pecho al pensar en cómo el amor de los pequeños lograba suavizar el peso del dolor adulto. Durante el desayuno, Sergio tomó aire y con voz serena comenzó la conversación que temíamos. Niños, tenemos que hablar de algo importante, dijo, eligiendo cada palabra con cuidado. Mamá ha cometido algunos errores y ahora está con la policía. Los ojos de Lucía se abrieron de par en par. ¿Mamá está en la cárcel? No, cariño, respondió Sergio enseguida. Solo necesita tiempo para resolver las cosas. Hizo cosas que no debía y ahora tiene que enfrentarlo. Martín, siempre más observador, me miró fijamente. Intentó hacerte daño, ¿verdad, abuela? Tragué saliva. Intentó quedarse con cosas que no eran suyas, hijo. Eso está mal, venga de quien venga. Lucía bajó la mirada. ¿Y va a volver pronto? No lo sabemos aún, princesa, respondió su padre acariciándole el cabello. Pero lo importante es que estamos aquí contigo, la abuela y yo. Nadie va a dejarte sola. Los días siguientes fueron un torbellino de audiencias, abogados y silencios. Clara fue liberada tras la audiencia de control, pero con medidas severas: una orden de alejamiento, vigilancia policial y un brazalete electrónico. Sergio inició el proceso de divorcio, una decisión difícil pero inevitable. Con la ayuda de don Ricardo Montalvo, comenzamos a ordenar las finanzas y liquidar las deudas que Clara había dejado tras su espiral de mentiras. A pesar del caos, empecé a sentir una paz nueva, la de quien sobrevive a la tormenta. Una noche, durante la cena, anuncié mi decisión. Voy a pasar unas semanas en la finca de Almería, dije. Necesito aire, silencio y recordar lo que era mi vida antes de todo esto. Sergio frunció el ceño. ¿Estás segura de ir sola, mamá? Sí, respondí sonriendo. Ese lugar guarda lo mejor de vuestro padre y de mí. Es hora de volver allí. Lucía me abrazó fuerte.
Prométeme que tendrás cuidado, abuela. Claro que sí, cariño. La casa tiene cámaras, vecinos atentos y una abuela más lista de lo que parece. Al día siguiente, mientras Sergio cargaba las maletas en el coche, me miró con emoción contenida. Estoy orgulloso de ti, mamá. Le acaricié la mejilla como cuando era pequeño. Yo también de ti, hijo. Has aprendido a ser fuerte. El viaje hacia Almería comenzaba, pero esta vez no huía. Volvía a casa. El viaje hasta Almería fue sereno, una travesía necesaria para ordenar mis pensamientos y cerrar heridas que aún sangraban en silencio. Cuando llegué a la finca, el aire del Mediterráneo me recibió con ese olor a tomillo y sal que siempre me había devuelto la calma. La puerta principal, que había sido forzada durante la intrusión de Clara, ya estaba reparada. La empresa de seguridad había instalado cámaras y sensores en cada acceso, tal como acordamos con don Ricardo. Aún así, al cruzar el umbral, una sensación de vacío me recorrió el pecho, no por miedo, sino por el recuerdo de todo lo que aquel espacio había soportado. Pasé el resto del día limpiando, aireando las habitaciones, recuperando cada rincón como quien recupera un pedazo de sí misma. Coloqué los dibujos de Martín y Lucía en el aparador del salón. Abrí las ventanas para dejar entrar la brisa del mar y el olor de los pinos. Cambié las sábanas y guardé mi ropa en el armario que Julián y yo compartimos tantos años. Al caer la noche, me senté en el porche con una copa de vino, contemplando las luces lejanas de los barcos que cruzaban la costa. El colgante con la foto de Julián descansaba sobre mi pecho. Tenías razón, amor, susurré al viento. Sobre Clara, sobre la prudencia, sobre proteger lo que construimos juntos. Una ráfaga cálida recorrió el aire, como si él respondiera desde algún lugar más allá del tiempo. Cerré los ojos y dejé que las lágrimas corrieran sin resistencia. No eran de tristeza, sino de alivio. Allí, en ese rincón de Almería, sentí que al fin podía empezar a sanar. Podía volver a ser Teresa, no la víctima, no la abuela desplazada, sino la mujer que siempre había sabido levantarse. Con los días, mi vida tomó un ritmo nuevo. El otoño fue cediendo al invierno, y cada amanecer me encontraba caminando descalza por la playa, dejando que las olas enfriaran mis pies y se llevaran lo que ya no necesitaba. Hice amistad con algunos vecinos, la mayoría jubilados que, como yo, valoraban el silencio compartido. Cada 2 semanas, Sergio y los niños venían a visitarme. La casa se llenaba de risas y olor a comida recién hecha. Martín destacaba en matemáticas. Lucía, en cambio, había desarrollado un talento sorprendente para el dibujo. ¿Y tú? ¿Cómo vas con la terapeuta?, le pregunté a mi hijo una tarde mientras cortábamos verduras juntos. Sorprendentemente bien, respondió con una sonrisa sincera. La doctora Claudia dice que estoy aprendiendo a reconocer mis patrones de dependencia. Le sonreí también. Era la primera vez en mucho tiempo que veía en sus ojos verdadera paz. Sonreí, profundamente orgullosa de ver cómo Sergio había aprendido a pedir ayuda en lugar de cargar solo con todo. ¿Y los niños?, pregunté. Martín lo está llevando bien, respondió. Ya sabes lo fuerte que es. Pero Lucía todavía tiene pesadillas de vez en cuando. La terapia de arte está ayudando mucho. Hizo una pausa antes de añadir, con un tono vacilante. Clara ha solicitado visitas supervisadas. Mi corazón se contrajo. A pesar de todo lo ocurrido, ella seguía siendo la madre de mis nietos. ¿Y cómo te sientes al respecto?, pregunté suavemente. En conflicto. Una parte de mí quiere mantenerlos alejados, pero sé que necesitan a su madre, aunque esté rota. Creo, respondí tras un silencio, que los niños merecen una oportunidad de mantener contacto con ella, siempre que sea en condiciones seguras y controladas. Las visitas supervisadas son un buen comienzo. Sergio asintió, aliviado por mis palabras. El proceso judicial sigue en curso, continuó, pero su abogado consiguió que reciba tratamiento psiquiátrico en lugar de prisión. Eso es lo mejor para todos, le dije, sobre todo para Martín y Lucía. Aquella tarde, mientras los niños jugaban en la orilla, Sergio se acercó y me entregó un sobre.
Los papeles del divorcio, explicó. Se firmaron ayer, y también hemos liquidado casi todas las deudas, gracias a ti. No me lo agradezcas, hijo. No fue un préstamo. Fue una inversión en vuestro futuro, respondí apretándole la mano. Tu padre habría hecho lo mismo. Por la noche, el rumor del mar me acompañó mientras me sentaba en el porche, como cada día desde que llegué a la finca de Almería. Miré el horizonte y recordé aquel día, después del funeral de Julián, cuando Clara me echó de mi propia casa, gritando que ahora todo le pertenecía. Entonces me sentí diminuta. Hoy, en cambio, comprendía que aquel golpe fue el principio de mi renacimiento. A la mañana siguiente, las risas de mis nietos me despertaron. Corrí las cortinas y los vi desde el porche, construyendo un castillo de arena junto a su padre. «Abuela, ven a verlo», gritó Lucía. Bajé a la playa y contemplé su obra. «Es tu casa, pero mejor», dijo Martín. «Tiene un dragón que la protege». «¿Y quién vive aquí?», pregunté. «Todos», respondió Lucía. «Tú, papá, yo, Martín y el abuelo Julián, que nos cuida desde el cielo». Sergio me miró emocionado. «Es una hermosa idea, ¿verdad, mamá?». Asentí. No hacía falta decir más. El dragón invisible de mis nietos parecía custodiar algo más que su castillo. Guardaba el amor que aún mantenía viva a nuestra familia. Las gaviotas planeaban perezosamente sobre nuestras cabezas cuando Sergio rompió el silencio con voz reflexiva. «He estado pensando, mamá», dijo. «Quizá deberíamos vender la casa de Cuenca». Lo miré sorprendida. «¿Estás seguro? Creciste allí». «Sí, pero ahora hay demasiados recuerdos difíciles para mí y para los niños», respondió lanzando un pequeño guijarro al mar. «Quisiera comprar algo más pequeño, quizá aquí en Almería. Martín y Lucía adoran el mar, y a mí me gustaría estar más cerca de ti». Sonreí con ternura. «Me encantaría, hijo, pero no tomes esa decisión por mí». «No es solo por ti, mamá», replicó con una sonrisa parecida a la de su padre. «Es por todos nosotros. Creo que necesitamos empezar de nuevo». Aquella noche, después de que Sergio y los niños regresaron a Cuenca, la finca quedó en un silencio extraño. La calma habitual de mi rutina se sentía distinta, casi pesada tras un fin de semana lleno de risas y conversaciones. Encendí una lámpara, preparé una taza de té y abrí el viejo álbum que Julián había organizado con tanto esmero, nuestra boda. El nacimiento de Sergio, cumpleaños, viajes, una vida entera en imágenes. Al llegar a la última página, descubrí un pequeño sobre oculto en la contraportada. Con cuidado, lo abrí. He aprendido que la vida siempre te da la oportunidad de recomenzar, aunque al principio parezca que todo se ha derrumbado. Si mi historia te ha conmovido, te invito a dejarme un me gusta, a compartir este video y a suscribirte al canal. No solo para apoyar mi relato, sino para que más personas, especialmente de nuestra generación, recuerden que nunca es tarde para recuperar la dignidad, la calma y el derecho a vivir en paz. Yo soy Teresa, una mujer que perdió mucho, pero que también descubrió algo esencial: el valor de poner límites, de cuidar mi bienestar y de no permitir que el amor se convierta en sometimiento. A veces la vida te quita personas, pero te devuelve serenidad. No se trata de venganza, sino de equilibrio. Mi consejo para quien me escuche es simple: protege tu corazón sin perder la ternura. No dejes que nadie decida por ti, ni siquiera tus propios hijos, cuando olvidan quién fuiste y cuánto diste. Vive con la frente en alto, disfruta del presente y no temas soltar lo que duele. Si mi historia te inspira, cuéntame en los comentarios desde qué ciudad de España me estás viendo y qué lección te llevas hoy.